¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con una reseña más en nuestros sábados de juegos de mesa y juegos de rol de Cubicle 7. Y en esta ocasión, nuevamente algo de Warhammer, pero nos vamos con Warhammer Fantasy Clásico. Este juego de rol nos lo trae Cubicle 7 en esta cuarta edición con excelente presentación. Vamos a analizar el contenido, a ver si es algo que pueda interesarte. Acompáñenos. Como ya hemos visto en otros videos, Cubicle 7 está a cargo de prácticamente todo lo que es la licencia de juegos de rol para Games Workshop. Nos han traído Warhammer 40.000, nos han traído Age of Sigmar con el sistema de Soulbound y ahora, bueno, de hecho fue el primero en salir, Warhammer Fantasy. Este libro de reglas en particular, el libro básico, debe estar alrededor de los 350 páginas. Es un libro bastante pesado, pasta gruesa, muy bonitos acabados en mate y lo que es las letras resaltadas en una especie de como de barniz brillante. La verdad, muy atractiva la presentación, incluso el papel se siente robusto, se siente pesado, a diferencia de otras publicaciones en las que el papel sí es más delgado. En la parte de atrás, el texto, el resumen, prácticamente es un mensaje de seducción para los jugadores y Game Masters. Es algo que te tienta a entrar al mundo de Warhammer Fantasy, precisamente haciéndote esas preguntas de tú sabes por qué estás aquí. Habiendo pasado por ya 3 ediciones anteriores, las dos primeras muy buenas, yo creo que mi favorita sigue siendo segunda edición, gracias al trabajo que hizo Black Libraries en aquel momento. Tercera edición lo toma Fantasy Flight Games, buen trabajo en cuanto a calidad de materiales, pero se convierte más en un sistema como de juego de mesa mezclado con juego de rol. Y finalmente cuarta edición, regresamos un poco a lo que era segunda edición, pero ahora elevado al máximo el trabajo de calidad. Podemos verlo en los mapas de inicio y la mezcla de diferentes tipos de papel con acabados, todas las páginas a color. A diferencia, por ejemplo, en segunda edición que casi todo era blanco y negro en el contenido, en esta todas las páginas son a color y con muy bonitos acabados y muy buen diseño. Podría estar compitiendo a la par ya con algo como Dungeons and Dragons en cuanto a su presentación y dominio de ese territorio entre medieval fantástico. Las primeras páginas hacen muy buen trabajo de meternos a la ambientación de Warhammer Fantasy con algunas imágenes muy vívidas de lo que es el mundo, así con colores semipálidos, como queriendo ser rojos, queriendo ser verdes, pero no alcanzan a llegar en eso, es como más crudo, más burdo y en cierta forma reflejando un poco de los elementos de la realidad. Claro que en este mundo fantástico que Games Workshop tristemente decidió abandonar para su juego de miniaturas y parece ser que ya lo van a retomar, esperemos. Pero el juego te invita definitivamente a recorrer esos territorios del imperio, a caminar por las calles de Altdorf nuevamente. Para aquellos que no han tenido contacto anteriormente con el universo de Warhammer Fantasy, este es un excelente puente de entrada y se van a enamorar de él. Aquí tenemos ya todo lo que es, una vez que nos dan esa introducción, las diferentes clases o personajes que puedes tomar como arquetipos básicos. Y hace honor a sus ediciones anteriores al ofrecernos montones de variantes. Incluso tenemos unas tablas en las que podemos definir esa elección de personaje de manera aleatoria. Hay un buen balance a final de cuentas en todo lo que te ofrecen todas estas variantes de personajes. Está muy bien diseñado, pese a que son muchísimas clases, pero refleja muy bien el papel que van a jugar los personajes en cada una de estas historias. Lo importante no es de dónde vienes o qué carrera tenías, sino qué vas a hacer cuando el destino te alcance. El proceso de creación de personajes es realmente muy rico y colorido. De hecho, puedes escoger hasta el color de tus ojos en una serie de tablas. Y ya aquí podemos ver precisamente las dos páginas que vas a utilizar para tu personaje, en donde vas a ir acumulando todos los datos. De ahí vamos a precisamente la elección de tu clase. Y es un mar de opciones. Nuevamente puede ser aleatorio o puedes ir eligiendo dependiendo si ya tienes alguna preferencia. Y Cubicle 7 nos permite ver con imágenes cada una de estas diferentes opciones. De esta forma podemos ver más o menos cómo se representaría visualmente nuestro personaje. Y tenemos desde polos opuestos, el hechicero, por ejemplo, el agitador, el artesano, el vagabundo, el investigador. Y también tenemos el cazador de ratas, como ya es famoso en todas las ediciones. Un noble, ¿por qué no? Mezclado con un cazador de ratas en el grupo.
Y cada una de estas clases te va a dar un paquete de habilidades y de crecimiento, algunos beneficios para algunos de tus atributos, pero también te da un paquete de skills para que puedas ir creciendo en esas habilidades y también talentos. El sistema es muy similar a lo que vimos en primeras ediciones, primera y segunda edición de Warhammer Fantasy, utilizando lo mismo en sistema de dados de porcentajes, pero elaborándolo ya a una nueva plataforma donde puedan crecer. Incluso comparte elementos muy similares con el sistema de juego de Warhammer 40.000, también de Cubicle 7. A diferencia de Age of Sigmar, de Soulbound, ahí sí es un sistema de juego completamente diferente. Y yo creo que se aplica muy bien a lo que quiere representar en cada uno de los diferentes juegos. Por ejemplo, en el de Age of Sigmar, de Soulbound, aunque es un sistema también muy cruel con los habitantes de ese universo en Age of Sigmar, es mucho más heroico. A final de cuentas, los personajes representan a casi semidioses que están luchando en favor de los dioses, muy al estilo de lo que podríamos ver en películas de superhéroes, o quizá los Argonautas, Jason y los Argonautas, algo por el estilo. El sistema de reglas respalda esa manera de jugar como superhéroes, mientras que regresando a Warhammer Fantasy, el sistema te respalda todo lo contrario. No quieres ese papel de superhéroe porque no vas a sobrevivir. De hecho, te motiva a tratar de buscar opciones alternativas para resolver conflictos en lugar de sacar tu espada y tratar de hacer algunas maromas y piruetas para poder enfrentar a tu oponente, porque eso definitivamente no te va a dejar bien parado y posiblemente las heridas van a ser muy graves. En este juego, si sufres una herida, posiblemente vas a padecer las consecuencias por el resto de tu carrera. Probablemente un ojo menos, probablemente una pierna o una mano, algunos dedos quizá. Es muy cruel definitivamente el juego, pero es parte de su gran atractivo. Para aquellos que ya son veteranos en esto de los juegos de rol o ya tienen algo de experiencia, conocen algunos de estos sistemas, alguien por ahí lo definió como la mezcla perfecta entre Call of Cthulhu, que es el juego de rol basado en los libros de H.P. Lovecraft, horror definitivamente, criaturas monstruosas, mezclado con Dungeons and Dragons, apoyado con un sistema de reglas que es intuitivo, ágil, en cierta forma sencillo, pero al mismo tiempo tiene los elementos y las herramientas lo suficientemente complejas como para darle un gran nivel de detalle a cada decisión que toman los jugadores o incluso el Game Master. En toda esta sección precisamente de reglas vemos eso a gran detalle y nos llama la atención inmediatamente sus recuadros con algunas opciones en las cuales puedes pulir un poco más tu sistema de rol. Te da opciones a que tú vuelvas personalices tu experiencia de juego tomando algunas de estas reglas o teniendo sus opciones a la mano, ¿no? Que esto te va a enriquecer a final de cuentas. No es un juego de rol en el cual tú lanzas un golpe, pegas y haces daño, no. El tipo de tirada que vas a hacer y el resultado va a definir también la narrativa, cómo se va a dar esto. Posiblemente sea un rasguño, algo superficial pero bastante doloroso, o algo que causa el derrame de mucha sangre sin que sea realmente tan serio. Lo único que tienes que hacer es evitar que la sangre siga saliendo, porque eso va a salir contraproducente para la salud de tu personaje más adelante. Encontramos secciones donde nos especifican precisamente las consecuencias de heridas, también otro tipo de opciones de condiciones, por ejemplo, que recibe tu personaje, consecuencia del daño o del sufrir otro tipo de elementos, cansancio, fatiga, calor, exceso de sustancias embriagantes, por ejemplo. Y hay que recordar, en este mundo de Warhammer Fantasy, la curación no era precisamente algo que estuviera muy a la mano. Sí, efectivamente hay algunos sacerdotes y lo similar a clérigos que podríamos tener en Dungeons and Dragons, pero la curación generalmente se lleva su tiempo, tienes que estar en reposo, así es que tu personaje puede tener algunos días de vacaciones si sufre algunas heridas, y hay riesgos, lógicamente, infecciones. Siendo un juego que se cobra bastante en lo que es el aspecto de combate, pues dices, bueno, ¿para qué entonces juego si no voy a tener esas secuencias de combate? Sí, sí las vas a tener efectivamente, pero hay consecuencias serias si no te cuidas, si no actúas como deberías, protegiendo la vida de tu personaje. Tu experiencia de juego donde va a brillar es en la investigación, en el resolver casos, el resolver acertijos o tratar de desenmascarar a un villano que aparente ser un alma caritativa o posiblemente una figura política importante. Y tu trabajo va a ser inmiscuirte en esto y tratar de ser mucho más inteligente que el oponente, que digamos los villanos que va a manejar el Game Master.
Algo que es muy característico de los juegos de rol de Warhammer es que no necesariamente tienes que ser un héroe, no necesariamente tienes que ser bueno. Puedes jugar entre líneas, tu grupo completo puede jugar entre líneas. Las oportunidades de enriquecerse ilícitamente se van a presentar al orden del día. Esas tentaciones de corrupción están alrededor y los jugadores son alentados en cierta forma a que tomen esos cursos de acción y quizá a la vuelta de la esquina el destino nuevamente los alcance, haya repercusiones, haya consecuencias de sus acciones, algunas positivas y algunas negativas definitivamente. Y esto no significa que el juego no cubra esos aspectos de moral o que simplemente no le importen, no, al contrario, no he visto hasta este momento otro juego de rol que tenga tan bien delineada y delimitada esa línea de moral precisamente. Bueno, quizá Vampire o Ex Nobilis ya no está en publicación, pero Warhammer Fantasy sí nos da muy buenos elementos para poder crear historias alrededor de esto. Es como un pivote, una columna que va a definir qué curso de acción vas a tomar para tus historias. En esta sección tenemos en el libro todo lo que es el continente, o mejor dicho, el dominio del imperio, donde se van a llevar a cabo muchas de las historias de tus aventuras. Es prácticamente lo que quieren concentrarlo en el aspecto humano, en esa civilización del humano, donde las fuerzas del caos y otro tipo de amenazas están tratando de comérselo a pedazos. Y esto ocurre de dos formas. Por un lado, una amenaza externa, una amenaza de guerra, una amenaza de conflicto, pero también dentro de están tratando de desmembrar las mentes y las intenciones de los políticos que están en control. Y ahí es donde entran los personajes. Esta sección nos da también una línea de historia, la cual podemos seguir como para conocer precisamente cómo fue esta evolución del imperio y hasta llegar a nuestros días, o digamos, en los días que plantea como nuestros días el juego. También el libro nos da una sección donde encontramos los precios y productos que podemos encontrar en el mercado con variantes dependiendo de dónde estemos, y una sección de bestias y criaturas a las cuales podemos enfrentar fuera de las ciudades. Primero, esta es la primera de las secciones, y otra sección que podemos encontrar también de enemigos dentro de las ciudades o posiblemente abajo en la sección de alcantarillas. El libro nos ofrece todo lo necesario para poder construir nuestras aventuras en este universo de Warhammer Fantasy. Al explorar esta sección del mundo y de criaturas nos dan pequeños como ganchos para poder crear historias que podamos llevar a la mesa con otros jugadores. El libro recomienda que sean de 2 a 7 jugadores. En mi experiencia con este sistema de reglas, creo que lo que más les recomendaría es que fueran de 3 a 5 jugadores, uno de ellos siendo el Game Master. En las últimas páginas del libro encontramos precisamente las hojas de personaje que vas a llenar para crear tu personaje y un glosario de algunas de las palabras que nos van a llevar precisamente a las páginas donde podemos encontrar información. Y nos dice que esto no es todo, continúa con algunas aventuras que han publicado ya, las cuales son muy recomendables. En resumen, este juego de Fantasy Roleplay de Warhammer es o debería ser de cabecera para tanto fanáticos del universo de Warhammer Fantasy como jugadores de rol en general. Si estás buscando un juego de rol que te lleve a mundos de fantasía, situados en algo medieval, pero oscuros, sucios, no perfectos, con personajes grises que pueden caer en la línea de la locura de repente, Warhammer Fantasy 4ª edición es para ti. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.